Voy a explicarte algo que, sobre todo si eres joven, nadie te ha sabido decir. Tu ansiedad y sensación de estancamiento hacia tu futuro no cambia cuando intentas actuar de forma diferente o pruebas una nueva técnica a ver si mágicamente cambia el resultado. Esas sensaciones y tu vida cambian cuando entiendes desde qué nivel de consciencia estás operando, porque tu mente subconsciente, tus emociones y tus acciones forman parte de un sistema que funciona por capas, por densidades o dimensiones de percepción, de consciencia. Y si no sabes en qué densidad estás operando, vas a cometer siempre el mismo error. Intentas cambiar tu vida desde un nivel mientras tu mente aún sigue en otro nivel inferior. Y cuando una de estas capas está bloqueada, repites los mismos patrones. Por eso te bloqueas. Por eso vuelves a los mismos trabajos, tienes las mismas dudas, por eso sientes que avanzas, pero vuelves al mismo punto de partida siempre. Y sientes que es una mala racha o que la vida está siendo injusta contigo y no la entiendes. Y así vives constantemente con ansiedad e inseguridad. La clave para romper este ciclo es entender las dimensiones de tu consciencia. Es entender que tu mente crea primero. Eso cambia tu energía y eso se dirige en lo físico a actuar de cierta forma. Y eso es lo que crea toda tu realidad. Y ya te lo decían desde la antigüedad, todo universo es mental. Y prestar atención a esto no es teoría, es entender tu mente y tu inconsciente como si fuera un mapa. Un mapa donde puedes ver exactamente dónde estás ahora mismo, hacia dónde te diriges y cómo puedes subir al siguiente nivel, es decir, cómo cambiarlo. Una vez que entiendes esto, dejas de manifestar desde el miedo y empiezas a manifestar desde la claridad, desde tu centro, desde la coherencia. Muy buenas, bienvenido y bienvenida de nuevo a este canal. Mi nombre es Isaac y hoy vamos a hablar de lo que son las densidades o las dimensiones que tiene nuestra consciencia. Porque muchas veces decimos de que hay que aumentar nuestro nivel de consciencia, que he escuchado también que tenemos que llegar a la quinta dimensión, que nosotros vivimos en la 3D, pero no la 3D que nos han dicho de las dimensiones de ancho, largo y alto que conocemos todo el mundo. La tercera dimensión en cuanto a nuestra consciencia, que es una cosa totalmente diferente. Y es algo que tenemos que entender si lo que queremos es cambiar nuestra vida. Pues hemos dicho que una vez que subes de nivel de consciencia, y esto ya lo he dicho en varios vídeos, cambia tu vida. Entonces vamos a ver que cuando hablamos de densidades o cuando hablamos de dimensiones, que son dos formas de decir lo mismo, por lo menos en cuanto a la consciencia, cuando hablamos de densidad quiere decir que algo se densifica, que se hace más palpable, más denso, que lo puedes traer más a tierra. Cuando algo es más sutil quiere decir que es más etéreo, es más difícil de percibir, más difícil de ver o más difícil de detectar con ciertos sentidos o con ciertas percepciones. Entonces, en primer lugar, vamos a ver qué es una dimensión o qué es una densidad como tal. Y en primer lugar podemos ver que es una capa de conciencia y vibración. Como ya hemos hablado otras veces y hemos puesto muchas veces ya el mapa de la conciencia de David Hawkins, que él lo implementaba súper bien y lo dejaba súper claro, cuál era cada capa de conciencia y qué vibración tenía asociada. Y como ya hemos visto muchas veces, la vibración no es más que un cúmulo de emociones juntadas a un tipo de creencias, es decir, algo mental, juntado con esa emoción y una intención clara, un propósito que tenga detrás. Y eso forma una vibración. Con lo cual estamos viendo que la consciencia se puede cambiar a través de nuestro pensamiento, nuestras emociones y la intención que le pongas detrás, es decir, desde dónde estás actuando. Que esto ya lo hemos dicho en otros vídeos. Pero bueno, entonces podemos ver que realmente la densidad, desde donde podemos actuar y ascender en esas densidades, en esas capas, va a depender totalmente de lo que pensamos, sentimos y la intención que hay detrás de ello. En segundo lugar, vemos que una densidad es un nivel de identidad. ¿Qué quiere decir eso? Que dependiendo de la percepción que tengamos en ese momento, de cada densidad o de cada capa en la que estemos, vamos a ser una versión de nosotros, vamos a tener una identidad diferente. No es lo mismo decirte que tenemos una identidad cuando estamos durmiendo en el subconsciente que cuando estamos viviendo en nuestro día a día. Si te das cuenta, quiénes somos nosotros en un sueño o en la realidad puede ser muy diferente. Y ahora lo entenderemos mejor cuando vayamos avanzando. Y en tercer lugar, vemos que cada una es una versión de la realidad. ¿Esto quiere decir que una es verdadera o otra es falsa? Pues no, lo que quiere decir es que dependiendo de la percepción que tengamos en cada momento, de cada capa, vamos a ver una versión de la realidad u otra,
no quiere decir que una invalida a la otra, sino que una va a estar superpuesta a la otra, que ya lo veremos más adelante a qué me refiero con esto. Luego, por otra parte, aclarar algo que no se ha dejado nunca como muy claro a la hora de hablar de este tipo de temas, y es que nosotros creemos que cuando vamos de una dimensión a otra, como que ascendemos hacia arriba, como si subiéramos hacia el cielo, cuando realmente la forma de recorrer estas capas de percepción es hacia adentro. Si nos damos cuenta, cuando nosotros tenemos estados alterados de conciencia y por lo tanto subimos nuestro nivel de conciencia o nuestro nivel de vibración, lo que estamos haciendo es entrar dentro de nosotros, a nuestro subconsciente para reprogramarlo, o estamos entrando a capas más profundas de nuestra psique y de nuestra energía. Por lo tanto, no es algo externo como si subiéramos al cielo, en este caso, sino que es algo que se recorre hacia adentro y es algo que muchísimas iniciaciones nos han intentado enseñar, pero las religiones se han encargado de decir todo lo contrario. Entonces ahí está esa bonita manipulación que nos hacen para hacernos entender que es algo externo, algo de fuera, lo que nos tiene que decir que tenemos que ascender como si fuera al cielo o al infierno, en vez de saber, de ser consciente de que tenemos el cielo o el infierno dentro de nosotros. Y eso es algo que es súper importante que tengamos en cuenta y que entendamos, pues es fundamental para poder nosotros cambiar nuestra vida y no darle el poder a ningún otro externo que se nos cruce por delante, ya sea religión, ciencia política o lo que sea, que de esto he hablado en el vídeo anterior que subí. Si no lo has visto, ya estás tardando. Y bueno, entonces lo que queremos decir con esto es que cuando se recorre adentro estamos hablando de que son capas físicas, energéticas y psíquicas. Nosotros, cuando creamos nuestra realidad, lo hacemos primeramente a través de nuestro psiquismo. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres crear algo, primeramente existe en tu cabeza. Este vídeo, por ejemplo, antes de que se materialice ahora mismo, ha surgido primero en mi cabeza. He tenido que hacer el guión, he tenido que escribir todo esto, he tenido que pensar cómo lo explico, etcétera, etcétera, etcétera. Primero ha pasado por mi psiquismo. Eso ha cambiado mi energía, porque a través de ese pensamiento que he tenido yo, he tenido una emoción y he tenido una vibración respecto a ese vídeo. Pues si me apetecía o no hacerlo, si yo creía que era capaz de explicarlo o no, eso ha determinado una vibración, una frecuencia que hace que yo tenga una energía, con lo cual también da esa capa energética. Y por último se ha materializado en lo físico, bueno, en este caso en lo virtual porque es un vídeo, pero ya me entendéis a lo que me refiero. Se ha materializado, en el mundo físico, lo estáis viendo con vuestros sentidos y esa sería la capa física. Por lo tanto, lo que vemos es que nuestras capas de conciencia o dimensiones están vinculadas totalmente a lo que nosotros podemos crear en nuestra realidad. No está separado a algo esotérico, sino que es algo interno nuestro, en lo que si cambiamos desde arriba podemos percibir estas capas, somos capaces de cambiar nuestra realidad, puesto que afectan a estas tres capas. Lo siguiente que quiero que entendáis es que son capas que se superponen. Como ya he dicho antes y como están todas adentro tuyas, realmente una se superpone encima de otra, simplemente que una es más alta que otra dependiendo del nivel de frecuencia o de vibración que tengamos, y por lo tanto una va a estar solapada a la otra, pero todas coexisten, como ya pongo aquí, en el mismo espacio y tiempo. No quiere decir que una esté más arriba o más abajo, sino que todas se superponen en el mismo espacio y tiempo, ¿vale? Es como si, dependiendo de las gafas que tengamos, si ponemos un filtro u otro, podemos ver una capa o una dimensión de la realidad u otra. Y eso se mide por nuestra frecuencia y vibración. Y podemos concluir entonces que se superponen y habitan en el mismo espacio y tiempo, son fractales de lo mismo. Pongo un ejemplo. Una célula nuestra es un fractal de nuestro cuerpo humano entero. Y no quiere decir que mi cuerpo humano esté separado de esta célula, sino que habitamos el mismo espacio y el mismo tiempo, pero somos dos capas diferentes de lo mismo. Yo soy una capa superior a esa célula. Y nosotros a la vez somos un fractal de la Tierra y la Tierra es un fractal de el sistema solar, etcétera, etcétera, así hasta el infinito si nos queremos ir. Entonces vemos que un fractal básicamente ocupa el mismo espacio y tiempo y se superpone conmigo, pero no quiere decir que seamos algo separado, sino que somos lo mismo, simplemente que en una capa superior o una capa inferior. Pero actuamos de la misma forma, pues tenemos el mismo código genético que puede tener una célula que el que puedo tener yo, pues contiene toda mi información genética. Y a la vez la información que puedo tener yo es la misma que tiene la Tierra, aunque no lo creamos, pero estamos compuestos de lo mismo, de fuego, de agua, de tierra y de viento,
que son los 4 elementos que tengo aquí puestos, y aparte hay un quinto elemento que acabo de dar una pista de exactamente lo que es el quinto elemento, y ya veremos por qué está ahí. Y ahora vamos a ir con la primera capa a ver qué secretos esconde esta capa, que es la más básica, la más densa de todas, y vamos a ir desde la más densa a la más sutil, ¿vale? En este caso lo que quiero hacer es que vayamos desde lo más básico, desde lo que más podemos percibir con los sentidos, a lo más sutil, porque lo más sutil es mucho más complicado de acceder y es posible, bueno, lo más seguro es que no todo el mundo haya accedido todavía a estas capas, aunque existan en él, pero conscientemente no ha sido capaz de acceder a ellas, y vamos a verlas porque las últimas son un poquito más complejas y las primeras son más básicas, entonces prefiero empezar por lo básico y luego ir un poco más a lo complejo porque así se va a entender mejor. Bueno, aviso ya que va a haber bastantes cortes en este vídeo, puesto que entre que borro la pizarra, la vuelvo a escribir, etcétera, es un lío, y encima en mi caso soy zurdo y me mancho en mogollón. O sea, es lo malo de ser zurdo, que al final en lo que vas escribiendo borra la tinta según vas escribiendo y tienes que escribir a mano alzada. Y por eso, bueno, pido perdón por la letra, que no es la mejor del mundo, pero creo que se entiende lo suficiente para explicarlo. Si no, ya lo explico yo, no os preocupéis. Y con los dibujitos también nos podemos hacer un apoyo, vaya. Entonces, bueno, vamos a ver con la primera dimensión. Esta es la más básica de todas, la más palpable, y es que la primera dimensión es simplemente el potencial absoluto de existir. Es decir, es las posibilidades infinitas de crear lo que nosotros queramos con lo material, con lo que nosotros podemos percibir con los elementos, con lo cual es un potencial absoluto de existir en todas las posibilidades que existen. Es lo más denso, por lo tanto es lo más difícil de cambiar, pero igualmente tiene el potencial de ser cualquier cosa. Como podemos ver, en este caso es inerte, con lo cual no tiene vida, o sea, no existe vida dentro de él como tal, lo que nosotros conocemos como vida, pero sí existe energía y vibración. ¿Qué quiere decir esto? Que como tal no es algo que percibamos como vivo, no tiene un impulso de vida, un impulso vital, simplemente tiene el impulso de ser y tiene una vibración, una energía, porque si no, no lo captaríamos con los sentidos. Nosotros lo que captamos con la vista y con las manos, etcétera, es una vibración. Que eso lo podemos ver cuando vemos las escalas vibratorias de, por ejemplo, los colores, los podemos percibir porque tienen una escala de frecuencia vibratoria. Es por eso que sí tiene una vibración y una energía, que eso lo hablé en el vídeo, hace 2 vídeos, si no recuerdo mal, que hablaba de que existían unas camaritas que podías ver el aura dentro de los objetos y dentro de un cuerpo. Por eso podemos ver que si la ponemos tiene un halo de energía y podemos ver que tiene esa energía, esa vibración. Por eso nosotros, cuando podemos coger una piedra o podemos coger un mineral, un material, podemos percibir, si estamos lo suficientemente atentos, que tiene cierta energía, que nos transmite cierta energía. Y de hecho hay gente que utiliza esas piedras para temas de protección, temas de sanación, etcétera, que son curas ancestrales de hace muchísimo tiempo. Y lo más cojonudo es que funciona. O sea, no es que no lo estemos inventando de... No, esto alguien se lo inventó de que esto tenía energía y esto cura. No, es que funciona. Y funciona porque también funciona en una capa de nuestra consciencia. Más adelante voy a explicarlo bien a qué me refiero con esto. Pero bueno, en este caso vemos que tiene una energía y una vibración. Por otra parte vemos que está constituido por los 4 elementos más 1, que es lo que he dicho antes, el quinto elemento que está ahí. Pues bueno, está constituida por fuego, agua, tierra y viento, que eso lo sabemos todos, que son los 4 elementos, lo que constituye todo el universo, por lo menos lo material. Y luego hay un quinto elemento, el cual lo llamamos éter, prana, quinto elemento, quinta esencia, lo llamamos plasma. Hay muchísimas formas de llamarlo, pero este es un elemento que, si bien es uno de los que constituye la realidad, no es un elemento denso, es un elemento más sutil. Por lo tanto, aunque esté aquí dibujado en la primera dimensión, y esto es lo que quería explicar más en punto, no debería estar aquí, no es un elemento que constituya esta parte de la densidad de la materia, porque no es algo denso, es algo más sutil y por lo tanto estaría más arriba, ya pondremos dónde exactamente, pero no constituye ninguno de estos 4 elementos. Esto se ha entendido mal muchas veces porque he visto varios vídeos que lo explican como el culo, sinceramente, lo siento. Pero muchas veces dicen que existe este quinto elemento y que existe en lo material. Y realmente no, existe en lo sutil y por eso lo podemos bajar a lo material, pero existe en una capa que no es como tal la material. Ya hablé de esto en el vídeo anterior, ese sí que sí,
en el que hablaba de que había un elemento el cual hacía que las cosas estuvieran cada vez más aceleradas y que el mundo iba cada vez más rápido, más rápido, más rápido, y es por la incidencia de este quinto elemento. Así que, bueno, un pequeño spoiler, id a ver el vídeo anterior y le entenderéis completamente el por qué es esto. Pero este quinto elemento no corresponde a esta primera dimensión, ¿vale? Luego seguimos. Vemos, por lo tanto, que solo existen las estructuras básicas que son creadas con estos 4 elementos, como pueden ser algunos materiales de lo que está hecho todo lo que vemos, los minerales, como ya he dicho, las piedras, las rocas, etc. Y por lo tanto, cuando nosotros vamos a hablar con una roca, esa roca no tiene conciencia de sí misma, no tiene un ego, no existe como tal. Para ella simplemente es. No es que tenga una conciencia de que existe, simplemente es. No tiene ningún tipo de impulso de vida ni nada. Es una capa muy básica, la cual, pues bueno, es la más densa de todas y por eso es la más inamovible. Una roca es muy difícil de romper, pero un pensamiento, que es algo más sutil, es algo de otra capa, es mucho más fácil de moldear. Aquí entendemos una cosa clave, y es que cuanto más sutil sea la capa donde nos movemos, la capa de vibración o la densidad en la que nos estamos moviendo, es más fácil cambiar la realidad. Por eso he dicho muchas veces que es mucho más fácil cuanto más nos adentramos en el subconsciente y en capas más superiores, porque así podemos modificar nuestra realidad con muchísima más facilidad. Dicho esto, vamos a la segunda capa de conciencia y vamos a ver qué secretos nos trae. Muy bien, la segunda dimensión, ¿qué es lo que tenemos aquí? Bueno, pues vemos que aparece por primera vez el impulso de vida, el impulso de existir. Esa vida que florece en los seres vivos, que de repente vemos que pasa de ser un ser inerte a tener algún tipo de vida, de vitalidad, de movimiento. En este caso, la energía es más alta, la vibración es más alta. Vemos que cada capa que sube, la vibración, por lo tanto, sube también, como ya he explicado. Y vemos que aparecen las primeras reacciones primarias, que en este caso tiene que ver con los instintos, la supervivencia, que tiene que ver con la sexualidad, de reproducirnos, de tener descendencia, ese impulso vital a seguir adelante, a seguir reproduciéndonos y a que no se extinga la raza, vaya. Y también están las emociones básicas, pues como puede ser el miedo, la alegría, la tristeza, etc. Aquí es donde aparecen los primeros seres vivos, que son los animales, las plantas, los microorganismos, como puede ver aquí. O sea, los dibujos yo creo que representan bastante bien, yo creo que se entienden bastante bien, vaya, me lo he currado. Y he de decir que no soy para nada un artista, nunca se me ha dado bien dibujar, pero bueno, últimamente me apetece mucho experimentar con este tipo de cosas y creo que, oye, para explicar un vídeo, más que simplemente hablar, que sea algún formato también visual, creo que ayuda mucho a entender el mensaje y creo que es una buena forma de expresarse también. Y pues bueno, volviendo al vídeo, vemos que eso, que aparecen las primeras plantas, animales, microorganismos que tienen este impulso de vida, impulso de vitalidad y de reproducirse. Y también vemos que existe una dualidad distintiva. ¿Qué quiere decir esto? Existe una diferencia entre el placer y el dolor y también saben discernir entonces que las emociones estas básicas, estos primeros instintos, se mueven simplemente por lo que le agrada y lo que no soporta, lo que le duele. Vemos que actúan por o placer o por dolor. Esto se puede ver si tienes un perro o un animal en casa, es súper fácil de ver que si tú le llamas para darle un premio está súper feliz, pero por ejemplo cuando hay una tormenta o cuando hay rayos, etcétera, tienden a esconderse a ciertos sitios porque le tienen miedo. Ese vemos que son las primeras reacciones automáticas que existen y pues bueno, existen en un nivel de densidad y de conciencia más básicos, pero aquí es donde vemos que ya aparecen los primeros seres vivos. Y aquí vamos con la tercera densidad, la tercera dimensión, donde estamos mayoritariamente todos, prácticamente todo el tiempo, y hay gente que no sale de esta tercera densidad apenas. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues porque es la densidad en la que coexiste o aparece el ser humano. Es la densidad en la que habita y aparece el ego. Por primera vez tienes conciencia de quién eres, de yo soy esta persona, y te defines con una personalidad, con un ego, y tienes una sensación de ti mismo separado del resto de gente. Tú eres tú mismo, no existes anclado a otra persona, tú eres independiente y por lo tanto, como tenemos un ego, aparece lo que serían las primeras dualidades morales, ¿no? De esto está bien, esto está mal, a diferencia de la dualidad anterior de la segunda dimensión, donde hablábamos de que era algo más instintivo, de placer o dolor. Aquí vemos que hay una moral de esto está bien, esto está mal, soy de izquierdas, de derechas, soy más
de un partido que de otro, me gusta más el Real Madrid o el Barcelona, soy hombre o mujer, que eso también es una dualidad moral en muchos casos por el tema del feminismo, el machismo, etc. Aquí es donde aparece esta dualidad moral que nos dice cómo debemos vivir nuestra vida, puesto que el ego se encarga de que nosotros tengamos que tener razón siempre, porque el ego lo que intenta es protegernos a nosotros, que sobrevivamos, y para ello crea una personalidad. Y con esta personalidad viene la dualidad moral, de esto está bien o esto está mal, puesto que al final, cuando existe un polo, existe el polo opuesto también, por simplemente polaridad, que así es como se llama, no puede existir el polo positivo sin el negativo, ni el hombre sin la mujer, y por eso cuando hay una dualidad y hay polaridad muchas veces, y la mayoría de la gente está en conflicto con ello, pero realmente cuando tú integras esas dos polaridades y sabes que cuando tú tienes luz tienes una parte de sombra y la abrazas igual que tu luz, ahí es cuando viene, por decirlo de alguna manera, la liberación, puesto que, por ejemplo, tú también tienes energía, ya seas hombre o mujer, energía masculina o energía femenina. Y una vez que integras estas dos energías, que haré un vídeo seguramente el siguiente hablando de esto, cuando integras estas dos energías, pues entonces puedes crear absolutamente todo, puesto que tienes toda la polaridad integrada en ti mismo, ¿vale? Pero bueno, existe esta dualidad moral y por lo tanto también existe un conflicto interno, ¿no? Nos hacemos una narrativa personal de quiénes somos nosotros, de qué lo que hemos vivido, de ciertas experiencias traumáticas que hemos tenido, pues cuando hay una experiencia traumática ha habido una emoción muy fuerte sobre un acontecimiento y nosotros lo encapsulamos como una experiencia buena o mala y puede ser traumática porque nos afecta a nuestra perspectiva, a nuestra forma de ver la vida. Y esto nos afecta a capas más altas que ya veremos ahora más adelante. Pero bueno, nuestra narrativa personal y nuestras experiencias dirigen quiénes somos y por lo tanto es donde el ego se nos hace más fuerte, ¿no? Porque nosotros queremos justificar lo que nos ha pasado debido a estas narrativas y experiencias. Luego, por otra parte, vemos que existe el libre albedrío, ¿no? El dichoso libre albedrío de que nosotros podemos decidir quiénes queremos ser, quiénes no queremos ser. En esta capa es donde aparecen las preguntas de quién soy yo, a dónde me dirijo, aparece mi propósito, quién quiero ser en la vida. Estas preguntas que nos hacemos todos cuando queremos pasar a un nivel de conciencia superior, cuando queremos hacer algo más con nuestras vidas, ¿no? Que nos preguntamos todos qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, quiénes somos nosotros. Aparece este primer instinto de preguntarnos si existe algo más, si hay algo más, porque tenemos esa percepción de que existe algo más, que veremos que la percepción está más arriba de esta escala, lo que es ese instinto que sobre todo lo tienen las mujeres de a mí esto me da espina de que hay algo más detrás o tal. Eso las mujeres tienen esa intuición muy afinada y ahí es donde aparecen las primeras intuiciones de que somos algo más. Sabemos que también existe el concepto de lo que nosotros llamamos karma, que no tiene nada que ver con lo que es en realidad, pero nosotros tenemos un concepto de que el karma es que si nosotros somos buenos o malos, ¿no? De que dependiendo si haces cosas buenas o cosas malas te van a pasar X cosas, y ya veremos que el karma está más arriba en otras capas, en otras dimensiones, y no tiene nada que ver con ser bueno o malo, sino que karma significa simplemente movimiento, y ya lo entenderemos más adelante, ahora cuando lo explique. Pero bueno, aquí vemos entonces que la tercera dimensión es pues nuestro día a día hasta el momento en el que nos vamos a dormir. Y aquí es donde aparece la magia. ¿Qué es lo que ocurre cuando nos vamos a dormir? ¿Qué es lo que ocurre en esta capa más onírica, más de ensoñación, cuando estamos a punto de dormirnos, que estamos entre la vigilia y el sueño? Que hay una capa muy fina ahí en la que no estamos dormidos del todo, pero tampoco estamos despiertos, y hay una capa ahí que se abre de posibilidades. Existe algo que no sabemos qué es, pero comunica nuestra mente con lo que es la realidad. Vemos que todo se empieza a distorsionar, que poco a poco empezamos a ver ciertas imágenes, que poco a poco todo se difumina y empezamos a cambiar a lo que sería, en este caso, el sueño. ¿Cuál es ese elemento, ese quinto elemento, que es el que se comunica entre nuestro subconsciente y nuestra mente y crea nuestra realidad? Pues aquí es donde entraría el éter. Es la capa, digamos, que se pondría aquí, es la capa 3,5, podríamos decir, la dimensión 3,5, que es la capa en la que este elemento vemos que se comunica con nuestra mente, con nuestro subconsciente, y a partir de ahí plasma la realidad.
Por eso cuando nosotros controlamos el éter, cuando nosotros controlamos esta quinta esencia y este quinto elemento, tenemos la capacidad de crear la realidad muchísimo más rápido y muchísimo más eficiente. Pero tenemos que saber las leyes con las que controlar este elemento. Y aquí es donde entro yo, donde entra este canal, donde entra este vídeo, donde entra mi propósito de vida, donde entra todo lo que estoy transmitiendo, que al final tiene que ver con crear nuestra realidad en nuestros propios términos, como nosotros queremos. Y es a través de este elemento, cuando controlamos y sabemos las reglas de este elemento, que este elemento es el que controla nuestro subconsciente, que es la siguiente capa, esa capa donde nosotros no vemos de manera consciente, pero existe en nosotros, está en nosotros, como podemos ver. Una vez que controlamos esto, sabemos las leyes que tiene y sabemos cuál es el objeto o cuál es la esencia de lo que se moldea a esta realidad, entonces somos capaces de cambiarla, pero para ello tenemos que saber cuáles son las normas. Entonces me gustaría decirte que si este vídeo te está gustando, te está aportando, lo apoyases dando un like, apoyando en los comentarios cuál ha sido la parte que más te ha gustado, seguirme en mis siguientes redes, que esto no lo he hecho yo, esto lo ha hecho mi pareja, la verdad, sin que yo lo supiera, y la verdad que ha quedado muy chulo, me gusta mucho. Pero bueno, es una forma de apoyar el canal y de nuevo digo que si quieres contactar conmigo y entrar en mi academia, en Mastery Life, en Maestría de Vida, donde te enseño estas reglas para cambiar tu subconsciente, para poder crear tu vida en tus propios términos sin que nadie te diga cómo tienen que ser las cosas, simplemente tú, pues entonces contacta conmigo a través de mi Instagram, me mandas un mensaje directo y a través de ahí podemos ver si somos compatibles para, bueno, poder ver si quieres cambiar tu vida y si quieres trabajar conmigo. Entonces, bueno, volviendo al vídeo, vamos a ver cuál es la siguiente capa, que ya os he hecho un pequeño spoiler, tiene que ver con el subconsciente, pero hay muchísimo más allá de esta cuarta capa, porque también es la capa donde vamos en los sueños. Y esta parte es súper importante que la controles. La cuarta densidad, aquí es donde viene la chicha, donde viene la gracia, donde viene lo que nosotros muchas veces no podemos entender, pero podemos medio intuir muchas veces incluso sin estar dormidos. Algunas personas que tienen esa percepción, esa vibración, esa conciencia para poder percibirla, y aquí es donde viene todo lo esotérico, que lo queremos, si lo queremos llamar así, y es donde aparece por primera vez, donde opera el subconsciente. El subconsciente en este caso es nuestro plano emocional superior, ¿vale? Es decir, donde podemos sentir las emociones, pero sin la densidad de nuestro cuerpo físico, que es donde nos vamos mayormente cuando nos vamos a dormir. Cuando nos vamos a dormir accedemos primariamente a estas capas superiores, no solo la cuarta dimensión, sino la quinta, la sexta y muy raramente séptima y octava. Eso ya es cuando una persona tiene experiencias cercanas a la muerte o que ha muerto y ha vuelto a la vida después de una muerte cerebral o algo parecido, ¿vale? Acceden a estos planos cuando dicen que han tenido como ese tipo de experiencias, de que han visto la luz y esas cosas, pues tiene que ver con planos más superiores, ¿vale? No se queda en el cuarto plano, sino más adelante se quedan. Pero bueno, entonces cuando nos vamos a los sueños y cuando nos vamos al subconsciente sobre todo, vemos que entramos en este plano emocional superior donde podemos sentir esas emociones sin ningún tipo de culpa o sin ningún tipo de miedo, porque son emociones con vibraciones más altas. Aquí es donde también están nuestros traumas, nuestra sombra, lo que llamaba Jung sombra, que es la parte no reconocida nuestra, pero que igualmente actúa en nosotros, es la parte que no nos gusta, pero está ahí y la queremos esconder de alguna forma, aunque sabemos que está. Y estos traumas y esta sombra, que es la que está en nuestro subconsciente y nos guía en el 95% de los casos, es lo que hace que nosotros tengamos nuestra propia historia, nuestra historia subconsciente. Tú te puedes contar una historia, pero subconscientemente es otra cosa. Entonces, la intención de poder modificar el subconsciente tiene que ver con modificar esta historia, y esta historia modificará ciertas creencias que tienes, que modificará las emociones que tienes frente a esa creencia, lo que hará que tu energía y tu vibración suba, cambie y por lo tanto puedas cambiar tu realidad, puesto que la vibración cambia, tu percepción cambia, moldeas tu realidad diferente y atraes a cosas diferentes, ¿vale? Ese es el punto importante, por eso el subconsciente es tan importante controlarlo y es tan importante saber de dónde viene, dónde está y en qué capa se encuentra. Por otra parte, cuando yo hablo del subconsciente, siempre digo que habla a través de símbolos. La simbología es súper importante. El subconsciente entiende los símbolos y las emociones y la repetición.
son las 3 cosas que son importantes para él. Cuando tú pones un símbolo con una emoción potente y a eso le pones una intención, le pones un propósito detrás de ello, lo que estás creando es, creo que lo he puesto por aquí, un ritual. Tú creas un ritual. Los rituales son simbólicamente hablarle al subconsciente de una forma en la que dices, quiero ir por aquí o no quiero ir por aquí, ¿vale? Cuando, por ejemplo, festejamos la Navidad, ahora que estamos prácticamente ya dentro de ella, o cuando hacemos ciertos rituales de cuando llega el verano, o cuando otras culturas hacían pues ciertos rituales de hacer ofrendas, etcétera. Todos esos eran rituales que iban directos al subconsciente, que hablaban a ese subconsciente y a capas superiores. Es por eso que es tan importante estos rituales y saber de dónde vienen. Los símbolos aquí son la capa donde actúa directamente el subconsciente y donde también la quinta esencia es donde funciona. Luego, por otra parte, vemos que existe este mundo astral que muchas veces hablamos, ¿no? De ese mundo astral donde existen espíritus, donde existen los ángeles y los demonios. ¿Qué quiere decir todo esto? Vale, pues el mundo astral es esa capa donde no es nuestra alma como tal. El espíritu y el alma son 2 cosas diferentes, en cuanto a que el espíritu de una persona que nosotros queremos, una persona que es de nuestra familia de alma, ¿vale? Que esto lo explicaré más adelante. Cuando nosotros tenemos familiares que no han podido trascender por algún motivo o se quedan en esta cuarta capa, no han podido trascender hacia lo que es su alma como tal, que sería la siguiente dimensión, pues en este caso se quedan anclados en la cuarta dimensión. Es un espíritu, o ahí es donde están tus guías, donde muchas veces la gente dice que ha contactado con sus guías y normalmente tiene que ver con familiares. Es porque se han quedado en esta cuarta dimensión y desde ahí lo pueden guiar. Y cuando afinas tu percepción, no tienes por qué estar en el sueño. Todo esto se puede acceder desde la vigilia, pero es más complicado. Es a través de la meditación o a través de ciertas sustancias que son psicotrópicas, como, pues bueno, ya sabemos unas cuantas, como pueden ser las setas alucinógenas y estas cosas, pues accedes a este plano, ¿no? A este plano y la percepción te cambia y puedes ver estos espíritus, estos guías. Aquí es donde entran también entidades como ángeles y demonios, que en este caso ha habido como muchísima mitología a través de ello, pero simplemente son conciencias, ¿vale? Son espíritus, que en este caso es simplemente una masa de vibración, de conciencia, que es un poquito más alta que nosotros y que tiene ciertos pactos con nosotros, los cuales pueden ser o buenos o malos y no depende de si son ángeles o demonios. Ellos quieren ciertas cosas a cambio de otras. Es como la alquimia, tú tienes que dar una cosa a cambio de otra. Y estos son seres que acceden desde aquí, que simplemente lo que quieren es, pues, una cosa a cambio de otra, ¿vale? Pero no es nada ni malo ni bueno, simplemente son seres que existen en esta capa de percepción y por eso hay gente que los puede ver. Y esto es una cosa que ya hay muchísimo debate con que si es verdad, es mentira, la gente se lo está inventando o no. Simplemente he investigado un poco. En cuanto que hay una persona que os dice algo tan específico que no podríais saber de otra forma, que es imposible que sepan de otra forma, ahí es donde te cambia toda la perspectiva y sabes que estas cosas son reales y te abre la percepción a que tú lo puedas ver también. Una vez, yo creo que el momento en el que fui capaz de poder percibir esto de una manera más clara fue el momento que me dijeron 2 o 3 cosas de mi vida o de cierta relación que tenía yo con ciertas personas, las cuales eran imposibles saberlo de otra forma, y me la dijeron con una precisión milimétrica que desde ese momento ya fui capaz de tener esa percepción para poder verlo, y lo demuestro muchas veces día a día, porque aquí en esta capa también es donde empieza a ver y puedes entrar a los sueños lúcidos, viajes astrales, etcétera, que al final tiene que ver con que te sales de tu propio cuerpo, pero lo ves físicamente, pero no tienes esa densidad de tu cuerpo. Entonces puedes ir a partir de ahí a otros planos, que en este caso sería el cuarto plano, la cuarta dimensión. Entonces aquí podemos ver que empieza a haber una conciencia un poco de unificación. Todavía tenemos nuestro ego arrastrando, puesto que tenemos todo este subconsciente que no deja de ser el ego, pero un poquito más liviano, o sea, existe el ego, pero ya empezamos a tener una conciencia de que hay algo más y que no estamos tan separados como creíamos, ¿no? Que, por ejemplo, como podemos ver, podemos contactar con espíritus que son familiares y somos parte de ellos y ellos de nosotros. Y bueno, podemos ver que aquí ya empieza a ser todo un poco más solapado, que no estamos solos en ese sentido, no tenemos nuestro propio ego, sino que está todo un poco solapado, ¿no?
Luego, por otra parte, en este inconsciente colectivo es donde existen los arquetipos de los que hablaba Jung y he hablado yo unas cuantas veces. Los arquetipos con cierta forma. Estos arquetipos tienen que ver, pues, el arquetipo del guerrero con sus características, el amante, el padre, la madre, el mago, los arcanos que se pueden llamar, por ejemplo, en el tarot. Esos son arquetipos. Y esos arquetipos son los que dirigen nuestra vida y muchas veces los dioses que nosotros nos hemos inventado de las mitologías son arquetipos llevados con una forma. Por ejemplo, Zeus, Odín, Neptuno, Atenea, Ares, etc. De Egipto, como puede ser pues Anubis, Thoth, Ra, de todas las mitologías, ¿vale? No me voy a poner a describir porque entonces no acabamos. Pero bueno, son arquetipos llevados a estos dioses o la forma colectiva que tenemos de ver estos dioses, ¿no? Por otra parte, aquí es donde manipulan nuestra percepción, ¿no? En el inconsciente colectivo tenemos la percepción de cómo son las cosas, de qué es bueno, de qué no es bueno. Aquí es donde vienen las manipulaciones, donde las religiones, la política, la economía nos dice cómo tienen que ser las cosas, donde controla nuestra percepción, donde controla los mensajes inconscientes que nos llegan. Porque, por ejemplo, si yo ahora mismo te digo que me digas una bebida que da felicidad, me vas a responder o vas a pensar Coca-Cola. O si me dices, por ejemplo, una comida que a los niños les gusta comer y es divertido, vas a pensar instantáneamente en McDonald's. Y lo puedo decir yo, que he trabajado en un McDonald's durante muchos años. Pero bueno, lo que quiero que quede claro es que aquí es donde se manipula nuestra percepción y donde nosotros podemos manipular nuestra propia percepción a través de nuestro subconsciente, porque en el inconsciente colectivo y los arquetipos, dioses, etcétera, también están en nuestro subconsciente, puesto que el colectivo también somos nosotros, no estamos separados de ellos. Y nosotros tenemos una forma arquetípica de vernos a nosotros mismos. Por ejemplo, tu padre o tu madre pueden que no sean el arquetipo de padre o madre, ¿vale? Esto quiero que quede claro. Que sea tu padre o tu madre en la vida real no significa que tu arquetipo de lo que representa un padre o representa una madre sean ellos, ¿vale? Puede ser tu arquetipo de padre, por ejemplo, puede ser un entrenador que tuviste que hizo del rol de padre cuando tu padre, por ejemplo, no te apoyaba. Yo qué sé, me lo invento, ¿vale? Entonces los arquetipos no siempre están relacionados con los familiares directamente, ¿vale? Porque, por ejemplo, existe el arquetipo del guerrero o del mago y no todos vamos vestidos de guerreros o de magos por la calle, ¿vale? Pero este arquetipo existe en todo momento. Luego, por otra parte, es donde vienen las brujerías, que aquí es la otra capa esotérica, ¿no? Cuando se hacen brujerías o cuando se hacen ciertos hechizos de gente que dice que es medium o bruja o tal, van a esta capa, ¿no? Inconsciente, que afectan directamente a la energía del inconsciente y por eso funcionan también. Porque al final lo que están haciendo es acceder directamente al campo energético y al campo vibratorio de esa persona y la afecta directamente. Podemos ver que cosas como, por ejemplo, ese tipo de amarres, vudú y ese tipo de cosas, al final atraen ciertas cosas que afectan al campo subconsciente y muchas veces son pactos que se hacen con ángeles o demonios, normalmente con demonios, en este caso porque es magia negra. Y podemos ver que en estas brujerías afectan directamente al campo subconsciente de la persona. Por lo tanto, es importante que no nos metamos ahí, porque una vez que afectas al campo de la otra persona, también te afecta a ti y trae una cosa que se llama karma, que lo vamos a ver en la siguiente capa, porque tiene que ver con eso. Como ya he dicho antes, no tiene que ver con bueno o malo, sino con movimiento. Y cuando tú estás intentando desplazar el subconsciente o la energía de una persona, también te afecta a ti, porque tú eres parte del colectivo. Y ahora vamos a ver cómo afecta. Vamos a la siguiente capa, que esta es también súper interesante. Vamos a ver cómo cambia todo esto. La quinta densidad, aquí es donde viene la chicha, lo bueno, lo que muchas veces nos dicen que tenemos que ir a la quinta densidad. ¿Y qué cojones es la quinta densidad? Bueno, pues os lo voy a explicar, porque dicen que tenemos que ir ahí, tenemos que empezar a operar desde ahí, y que si sabemos operar desde esta zona es donde realmente nuestra vida se vuelve maravillosa, donde vuelve amor y se vuelve un gozo. Pero, de nuevo, ¿qué cojones es la quinta densidad? Bueno, pues os lo explico. En este caso, la quinta densidad es donde accedemos a lo que sería el yo álmico, donde está tu alma en su esencia más pura, ¿vale? Cuando he dicho que el espíritu y el alma no son lo mismo, es porque en este caso, cuando el espíritu sí sigue teniendo un ego, ya el alma no tiene ningún tipo de ego.
¿vale? Nuestro alma es nuestro yo más superior, ¿vale? Nuestra línea de vida más alta, y aquí es donde aparecen las distintas líneas de vida que tenemos, ¿vale? Y donde nosotros escogemos qué es lo que venimos a experimentar a la Tierra, donde nosotros decidimos qué es lo que tenemos que trascender, cuál es nuestro propósito que hay detrás y qué cosas son las que tenemos que vivir. Para esto vamos a tener ciertos patrones que vamos a tener que repetir siempre, ciertas cosas que vamos a tener que vivir, y aquí es donde entra el famoso karma. El karma son cosas que son de movimiento hacia dónde nos dirigimos, qué propósito hay detrás y qué cosas de ese propósito son experiencias que no tenemos resueltas. Cuando hablamos de karma, no es que sea tenemos buena o mala vida dependiendo de lo que nosotros hagamos, sino que tenemos experiencias que nosotros no hemos resuelto, ¿vale? En nuestra alma, y tenemos que trascender. Y por lo tanto, lo que hacemos con este karma es escoger una vida más fácil o más complicada dependiendo de lo que tengamos que experimentar. Esto quiere decir que, por ejemplo, si has tenido un padre o una madre mejor o peores, o has experimentado vivir en un país u otro, nacer en un país u otro, ¿ha sido elección tuya? Sí. Y con esto va a escocer muchas mentes y va a escocer a mucha gente. Es decir, ¿cómo cojones me estás diciendo que yo he elegido la mierda de vida que tengo? Bueno, pues sí, porque tu karma, es decir, las experiencias que todavía no has transitado gracias a donde te has reencarnado, con la familia que te has reencarnado y el propósito que tienes detrás, vas a tener unos patrones de vida que son los que te marquen si trasciendes eso o no. Y esto es lo que se llama la rueda del samsara, ¿no? Si este karma, estas experiencias no las resuelves, vuelves a reencarnarte una y otra vez hasta que lo resuelvas, y entonces este karma se diluye. Y una vez que se diluye, ya este karma no existe, ¿vale? Y pasas a tener otro tipo de karma más positivo, y con ese karma positivo vas a tener reencarnaciones donde tengan más fácil trascender ciertas experiencias, ¿vale? Por lo tanto, aquí es donde también está el mundo de las intuiciones. Una vez que nosotros tenemos un propósito, el cual no le dirige el ego, no es un propósito de vida de yo quiero esto porque lo quiero para mí de forma egoica, ya aquí no existe un ego. Existe algo que tu alma, tu propia alma, por eso te digo que el propósito tiene 4 fases, y una de ellas es la del alma, la que te dice, este es mi propósito de vida, no sé por qué quiero esto, pero sé que tengo que ir hacia allá. Es por este propósito, por esta intuición de que tú tienes que hacer eso y no sabes por qué. Por ejemplo, en mi caso, yo sé que mi propósito es transmitir este tipo de mensajes, de elevar la frecuencia vibratoria de la gente, el nivel de conciencia de la gente. Y por eso yo sé que es mi propósito, y que en mi caso, en mi karma, yo he elegido reencarnarme en ciertos aspectos con la familia en la que estoy, en el país en el que estoy, con las circunstancias en las que estoy y ciertas cosas que voy a vivir sí o sí. Es como en un videojuego, es la forma más fácil de explicarlo. Tú en un videojuego eliges algunas decisiones, pero siempre va a haber eventos que sean raíces, que tengan que pasarte sí o sí. Eso es el karma, ¿vale? Es la forma más fácil que tengo de explicarlo. Y las intuiciones, que esto es lo que digo, que la energía femenina lo tiene muy afinado, aquí es donde se dan, en este nivel. En el 5º nivel es donde somos capaces de intuitivamente saber qué es por ahí, por donde nos tenemos que dirigir. Entonces, si operamos desde este 5º nivel, vamos a ir todo el rato con la intuición afinada y vamos a saber hacia dónde nos dirigimos, porque nos dirigimos a nuestro propósito. Y desde ahí solo hay amor y gozo, porque en esta 5ª dimensión, lo he puesto por aquí, la emoción que se siente en todo momento es el amor. No hay ningún tipo de ego que pueda tener miedo, que pueda tener una emoción más baja desde la fuerza, sino que es todo desde el poder, todo desde el amor, todo desde la alegría. Y aquí es donde vemos que estamos todos conectados, donde vemos que no hay separación ya entre nosotros, que somos como una mente colmena, seguimos arrastrando nuestra alma, o sea, somos un cuerpo etérico, pero no tenemos esa conciencia de que yo soy uno, sino que todos somos uno y todos nos movemos a una, ¿vale? Tenemos esa conciencia colectiva de unidad, de todos nos movemos con un propósito colectivo y todos nos dirigimos hacia allí. Y aquí es donde está la parte guay de la 5ª densidad, que es que todos nos movemos por un propósito y creamos a través de nuestra intención. Es decir, simplemente sintiendo
simplemente pensando y simplemente diciendo lo que queremos, directamente se va a materializar. O sea, literalmente lo que sería el arquetipo del mago, o sea, lo más superior, el mago, estaría aquí. Sería directamente con esa intención clara, directamente manifiestas. Por eso digo que la quinta densidad, la quinta dimensión es súper importante para saber desde qué plano realmente podemos empezar a materializar nuestra vida. Una vez que te diriges a tu propósito, todo sale de manera mágica prácticamente. Ya empiezan a llegar las sincronicidades, las casualidades. Y no es casualidad, es que aquí existe el tiempo circular. ¿Qué quiere decir esto? Que no es un tiempo lineal como lo conocemos de pasado, presente y futuro, sino que aquí todo el tiempo es circular. Todas las líneas de tiempo, todas las reencarnaciones salen a la vez. Es decir, está pasando tu vida anterior, esta vida, la vida siguiente, tu pasado, tu presente y tu futuro, están sucediendo a la vez. Por lo tanto, cuando accedes a esta quinta dimensión y lo que eres capaz es dirigirte desde tu propósito, las casualidades empiezan a aparecer. Os pongo un ejemplo. Tu objetivo, tu propósito tiene que ver con dar una conferencia X día, ¿vale? O sea, dentro de tu propósito está dar esa conferencia. Bueno, pues va a pasar algo en concreto, una sincronicidad, que justo el día de antes o la semana de antes, si estaba lleno, de repente hay un hueco. Empieza a pasar que de repente, bueno, os cuento la historia de esta pizarra, ¿vale? Que es una sincronicidad muy chula, porque yo estaba pensando en cómo hacer vídeos de mejor calidad, que se entendiesen mejor, que pudiera conectar más con el mensaje la gente. Y justo estaba pensando, le llevaba un par de días diciendo, joder, pues me gustaría comprarme algo tipo una pizarra o hacerlo más visual de alguna forma, haciendo algún tipo de slides, ¿no? O sea, de PowerPoint o algo parecido. Y justo van y me ofrecen esta pizarra. A este tipo de sincronicidades me refiero. Yo lo había pensado de hacerlo de alguna forma más visual y me dicen, oye, ¿quieres esta pizarra? Y dije, sí, claro, porque tiene que ver con mi propósito. A esto me refiero que el tiempo circular, en este sentido, se mueve de una forma que no podemos entender exactamente, pero es como una vez que tú te diriges a tu propósito, como que de alguna forma el pasado cambia, ¿vale? Y hace que tu presente sea diferente. Es un poco complicado para entender, que nosotros lo entendamos de una manera lógica, puesto que estamos acostumbrados a pasado, presente, futuro y lo pasado, pasado está. Otra forma de entenderlo es que cuando nosotros, por ejemplo, modificamos ciertos aspectos de nuestra vida que no nos han gustado, nos dirigimos hacia nuestro propósito porque hemos eliminado ciertas capas de miedos, inseguridades que no éramos capaces de trascender. A partir de ahí, tú has cambiado tu mente subconsciente cambiando tu pasado, ¿vale? Porque te has puesto una narrativa diferente, te has empezado a dirigir de una forma diferente hacia tu vida. Entonces, también estás cambiando tu presente porque estás haciendo cosas diferentes a las que harías en su momento, ya que has cambiado tu subconsciente, ¿vale? Y como has cambiado tu presente, cambiarás tu futuro automáticamente. Por lo tanto, lo que has hecho es tocar tu línea de tiempo hacia atrás, pero hacia adelante también. Por eso digo que la línea de tiempo circular es que todo ocurre a la vez. Y luego, yendo a la capa anterior, el tiempo aquí también es en parte circular, puesto que el pasado también lo puedes tocar y cambiar el presente y el futuro, aunque se mueve de una forma un poquito diferente a este, pero sí puedes modificar este tiempo lineal de alguna forma, ¿vale? Sería otra forma de tiempo circular. ¿Por qué? Porque este tiempo circular se llama tiempo causal. ¿Por qué causal? Porque es la causa de todo lo que te ocurre en tu vida. En este caso, aquí estamos todavía muy atados al ego, en la cuarta dimensión estamos muy atados al ego y todavía tenemos retazos de nosotros que no son realmente de nuestra alma. Hay un ego por delante y por lo tanto no todo es propósito. Hay una parte ahí anclada de traumas que no hemos podido resolver. Por eso, si lo resuelves de una forma circular, pero no de una forma causal. Esta es la forma causal, cuando te diriges desde tu propósito y empiezas a cambiar y dirigir a tu propósito real. Entonces aquí, ¿qué seres habitan? ¿Qué es lo que somos? Pues somos seres de alma, pero que no tienen un espíritu físico como tal, un espíritu que se pueda ver, sino que es una figura no antropomórfica. Es como esos guías que puedes contactar que son puntitos de luz o que son auras de luz, ¿vale? Son seres no antropomórficos, los cuales tú puedes ver, puedes percibir, pero no tienen una forma como tal. O sea, no existe la forma, es simplemente energía, es vibración y energía. Y aquí es donde están los grandes iniciados de la humanidad, como puede ser Jesús, Buda, Mahoma, etcétera, etcétera. Todos estos existen de una forma arquetípica
en este plano, en la quinta densidad, existen de una forma en las que es simplemente una percepción, una energía, una vibración, una consciencia, una percepción, una forma de propósito de ver la vida, ¿vale? Y los iniciados, los antiguos iniciados, actuaban siempre desde esta quinta densidad y por eso en su momento eran capaces de hacer milagros, de hacer estas cosas que lo ponemos como si fueran algo mágico, como si hubieran nacido con esos dones, cuando ellos también tuvieron que aprender a escalar a esta quinta densidad. Pero una vez que lo escalaron, fijaos las cosas que consiguieron. O sea, en la historia de la humanidad ha habido muy poquitos que hayan salido a esta quinta densidad. Pero, y aquí está lo importante, no existía tanta esencia de la que está creada el universo como ahora. Por lo tanto, nosotros podemos acceder a esta capa muchísimo antes que ellos. Y aparte tenemos la información que nos dejaron ellos. Por lo tanto, es mucho más fácil que accedamos, puesto que antiguamente pues estas cosas solo se estudiaban en Tíbet y en algunas culturas que lo habían dejado de una forma que tampoco se entendía mucho, pero una vez que ves toda la información que nos han dejado y ves que todos son patrones que se repiten y todo habla de lo mismo, podemos hacer más fácil acceder a este tipo de conciencias. Y ahí es donde viene lo bueno, donde aprendemos nosotros a manejar este tipo de herramientas para crear nuestra vida. Ahora sí, vamos a movernos a la siguiente densidad, a la sexta densidad, porque aquí podemos empezar a vislumbrar qué es exactamente lo que está codificado en este videojuego que llamamos vida. Vale, y vamos con la sexta densidad. Si bien hemos visto que en la quinta densidad hablábamos de que existía el alma y que estábamos todos conectados, en esta sexta densidad vemos que es donde se crean las reglas del juego, donde hemos dicho que nuestra alma tenía un propósito y un karma y unas experiencias a transicionar. En este caso se crean esas experiencias de vida, se crea el universo donde se va a vivir, se crean todas las reglas del juego y son los programadores. Es decir, no es el personaje que está detrás, sino está el jugador, el que programa el juego. Y aquí es donde se crean los distintos universos de lo que nosotros vamos a vivir, ¿vale? Y todas las experiencias que van a ser pasadas, presentes y futuras que se tienen que vivir y cuáles son las reglas que las van a condicionar. En este caso vemos que ya no existe un yo, ya no existe un alma. Antes sí teníamos un alma aunque estuviera unificada y todos fueran con un propósito. En este caso ya no existe un alma, es todo una mente creadora e indivisible. Es decir, no existe un yo como tal, ya no existe ese yo, no existe una percepción de que tú tienes un alma y tú tienes un propósito, sino que ya es indivisible de todo el resto. Todos van a una, pero no tienen ningún tipo de propósito. Simplemente es la mente creadora, la mente que todo lo crea. Vemos que en esta densidad lo que existe son los arcángeles, representadas en su forma obviamente arquetípica, por eso he hecho aquí un ángel, o bueno, lo que he intentado que sea por lo menos, ¿vale? Esto se supone que es un arcángel, ¿vale? Entonces, claro, cuando hablamos de estos arcángeles o de estas emanaciones divinas, no tienen como tal una forma, es su forma arquetípica. Por eso a nosotros nos presentan con esa forma, para que las podamos ver de alguna manera, ¿vale? Pero no es que tengan una forma como tal, sino es un amasijo de vibración y energía, ¿vale? Es como un punto de luz, pero con una forma para nosotros. Y son como los guías supremos, ¿no? ¿Por qué? Porque son los creadores del juego los que saben las reglas y los que nos saben guiar hacia dónde tenemos que ir. Porque ya no es que haya un propósito detrás, sino que es directamente el propio juego el que te está diciendo que esto es así y no es diferente. Entonces tú ya ahí, cuando sabes las reglas del juego, puedes acceder a esta capa. Por eso cuando la gente accede a esta dimensión, a esta capa, es a través de experiencias místicas, como puede ser un viaje de ayahuasca, que empiezan a ver fractales, que empiezan a ver figuras geométricas. Es por eso, es porque se ponen en una presencia total donde se dan cuenta de que ellos son, aparte del propio jugador que ha venido a encargar también personaje, pero ellos también son el creador de ese juego, ellos son el que ha puesto las reglas del juego. Y cuando tú tienes este viaje, esta experiencia mística, que puede ser a través de, como digo, ayahuasca y demás, una vez que llegas a ese punto en el que estás en presencia absoluta y has tomado ese viaje y ya sabes cómo llegar ahí, ya es mucho más fácil que llegues sin esa sustancia, ¿vale? Si no, es un poquillo más complicado, pero bueno, se puede acceder igualmente a través de los sueños. Cuando tienes una consciencia, eres capaz de controlar los sueños, eres capaz de tener esos sueños lúcidos, tener esos viajes astrales y sabes poner una intención clara y sabes cómo dirigir a ese subconsciente, eres capaz de llegar a esta capa. Y aquí lo único que ves es la geometría de lo que está hecho todo. Es decir, cuando tú tienes una arquitectura en tu mente que tienes claro que esto es así y es así, no hay otra forma,
es como la escala de Fibonacci, ¿no? Que siempre se repite y se repite y se repite el mismo número, y digamos que es como ese ciclo que se repite una otra vez, es porque existe una arquitectura que hay detrás, que es esta arquitectura que nosotros creamos en esta capa. En esta capa es donde se decide qué vas a vivir, se decide con qué reglas vas a vivir, se decide qué propósitos vas a tener a cada alma, se le asigna un rol a cada alma y se le asigna un poco esas reglas, esos roles a estas almas, dependiendo del juego que tengan que jugar cada una de ellas. Es desde donde se ve la visión global del juego, desde que se ve la programación de la que está hecha el juego, y una vez que lo ves desde esta sexta densidad, desde este fractal, ¿vale? Que es, por decirlo de alguna forma, un nodo que se experimenta a sí mismo, por eso el tiempo es geométrico. No hay un tiempo circular como tal, sino que es un tiempo que se experimenta a sí mismo una y otra vez. Entonces, por eso mismo, cuando tú entiendes que es una regla del juego que se repite una y otra vez como un patrón, existe esta geometría, entonces es cuando podemos ver que podemos modificar nuestra realidad, porque es un fractal de algo más pequeño de nosotros mismos. Por eso las mismas reglas que funcionan aquí funcionan en nuestro día a día, en nuestra realidad, ¿vale? Por eso, cuando nosotros pensamos en unas reglas del juego, están estas reglas del juego escritas, pero están también en nuestro universo. Por eso podemos modificarla. Entonces, desde aquí vemos el tablero del juego como tal y vemos el código de programación del que está hecho nuestra realidad, del que está hecho nuestro propio juego. Y vamos a hablar de la séptima y la octava densidad, que no están tan separadas, prácticamente son lo mismo, pero bueno, ahora os explicaré cómo funciona cada una de ellas y nos acercamos ya al final. Y vamos con la séptima densidad, nos vamos acercando ya al final. ¿Qué es la séptima densidad? Es el origen de lo que somos nosotros, de lo que seremos, el origen del universo, el origen de absolutamente todo lo que existe y de lo que existirá. Se podría decir que es como si fuera el cosmos, es decir, la existencia de absolutamente todo lo que existe y que todo está replegado en uno. Como dijimos en el anterior, todavía existían ciertos arquitectos, aunque todo era una masa crítica, ¿no? Digamos, de vibración. En este caso, todas las vibraciones que crean esos universos, todos esos arquitectos, se juntan en una sola masa. O sea, es todo uno. Ahora sí que sí, todo es uno, es el cosmos, es todas las posibilidades. Y en este caso no hay ningún tipo de aprendizaje, no existe aprendizaje alguno, pues todo se sabe ya y todo es y todo ha sido y todo será. O sea, no existe ningún tipo de aprendizaje y simplemente está porque es, simplemente existe. Es la existencia pura y dura de lo que es el universo como tal y de los diferentes universos también. En este caso, todo se sabe. O sea, se sabe todo lo que pasará, toda la información es dada y no hay ningún tipo de cosa que aprender o cosa a saber o cosa a experimentar, pues ya se sabe todo. En este caso, digamos que el tiempo es total. No existe pasado, presente, futuro, no existe tiempo circular ni geométrico. Es un instante y a la vez es todos los instantes. Es como el principio y el final a la vez. No tiene una descripción, puesto que no es algo que se pueda entender como tal, sino que es este instante y a la vez es todo. O sea, es como decir que todo ocurre en un mismo instante, ¿vale? Y en este caso se podría decir que es aquí donde en las culturas llamarían lo que se llama Dios, el único Dios creador y que manifiesta en este mundo, es decir, el logos, la conciencia del que crea universos, esa persona que simplemente con hablar, que ese es el logos, el hablar, con una coherencia y con una conciencia que eres capaz de crear universos, siendo coherente contigo mismo y teniendo una presencia absoluta, con una intención y una causa en concreto y con un orden exacto donde sabes que es todo posible, donde hay una coherencia absoluta, donde es inamovible, donde no hay ningún tipo de duda. Este sería Dios, o esta sería la frecuencia de Dios como tal, que sería esta séptima densidad, donde nos volvemos absolutos dioses y todos es dado. Si bien hemos dicho que esta séptima densidad es el cosmos, es el todo, estamos viendo que este todo se está replegando en un solo punto. ¿Por qué? Porque aquí es donde entraría la octava densidad. La octava densidad no es más que simplemente todo el cosmos replegado en un solo punto. Es como la teoría del Big Bang, ¿vale? Es un solo punto donde no existe el tiempo
no existe ahí, pero tampoco existe ni arriba ni abajo, no existe ni adelante ni atrás, o sea, no existe el espacio ni el tiempo. ¿Por qué? Porque está todo replegado en un solo punto. Todo este cosmos del que hablamos en la séptima dimensión está replegado en un solo punto. Y por lo tanto es como cuando tomamos aliento, ¿no? Es como cuando tú inspiras, que concentras todo el aire en un solo punto y luego expiras, y toda esa expiración sería como en lo que se representa todo ese cosmos. Pues si bien la séptima dimensión sería ese expirar, la octava dimensión sería el inspirar, el coger fuerza para luego explotar en un solo punto. O sea, toda la energía y todo la vibración está en un solo punto definida, en un solo punto concentrada para luego explotar en la séptima densidad y así poder tener este orden de todo lo que existe, ¿vale? O sea, esta octava densidad sería este reino de Dios, el que todo lo crea, ¿no? Por eso hemos dicho que la séptima densidad tiene que ver con la frecuencia de Dios, que sería la creación, ese todo. Pues bien, está ya concentrado en un solo punto. Luego hay una teoría que habla que estas 8 dimensiones, ¿vale?, no dejan de ser un fractal de algo mayor como tal. Es decir, que nosotros, todo este universo, todas estas 8 densidades, no deja de ser algo más chiquitito de un universo más grande. Es decir, es simplemente un fractal, un puntito más pequeño de algo más grande. En este caso dicen que hay 369 universos en este sentido, fractales de esto, y que nosotros seríamos el último, ¿vale? Nosotros seríamos el número 369 y que por debajo de nosotros hay 368, o sea que seríamos como la última experiencia o lo más alejado de lo que sería el propio Dios como tal. ¿Por qué sabemos que se da esto y cómo se puede acceder a esto? Bueno, pues cuando la gente ha trascendido, ha tenido algún tipo de muerte cerebral, ha accedido a estos planos y sabemos que nos cuentan esa experiencia, ¿no? Del cómo existe, cómo el todo es uno y simplemente no existe ni siquiera materia, y esto no lo han podido explicar porque han tenido esos viajes y luego han vuelto a la vida. Entonces han podido explorar esta parte más energética, más sutil, cuando el alma ya se está yendo y ya vuelve de nuevo al cuerpo porque ha revivido. Bueno, pues en este caso, el por qué existe esto es porque es Dios experimentándose a sí mismo desde todos los puntos de vista, desde todas las percepciones y desde todo el cosmos. Si bien vemos que aquí, por ejemplo, Dios sería simplemente un punto, una masa crítica de todo, aquí vemos que se desplegaría en lo que sería todos los arquitectos, que sería la sexta densidad, aunque es una masa crítica y todos se mueven a una, pero es una sexta densidad donde existen esos arquitectos. Esos arquitectos o diseñadores del juego se dividen en distintas almas. En este caso sería la quinta dimensión, donde habría un alma con diferentes propósitos y cada alma de cada uno de esos arquitectos se divide en varios espíritus, que esos espíritus somos nosotros en nuestras pasadas vidas y en nuestras vidas presentes y futuras. Es decir, todas esas líneas de tiempo y todas esas líneas de vida de lo que somos, en su momento los encarnamos y lo que seremos, son divisiones de nuestra alma que se ha encarnado en diferentes vidas para trascender esos propósitos que tiene y esos karmas que no ha podido acceder o que no ha podido transicionar. Entonces nosotros en esta vida lo que somos es Dios experimentando en un cuerpo físico como somos nosotros. Entonces al final no tenemos que dejar de lado que somos todo esto y accedemos desde dentro. Siempre se va hacia adentro, como ya he dicho. Tú no puedes ir desde fuera. Siempre que accedemos adentro y como nosotros somos uno, y como nosotros somos el todo, una vez que accedes adentro, accedes al todo. Por eso digo que somos indivisibles del todo, y por eso cuanto más adentro vamos y cuanto más vamos subiendo en nuestra capa de densidad y nuestra frecuencia y nuestra vibración, más somos capaces de acceder a lo que sería esta frecuencia de Dios, o acceder al todo, o acceder directamente a la consciencia, al vacío infinito. Y bueno, ya llegamos al final del vídeo. Ha requerido de bastante curro el saber cómo expresar todo esto, el saber cómo recuperar la información, cómo expresarla, el cómo disponerla para que la entendáis bien. Así que agradecería que me dieses un like, que me comentaseis cuál es la parte que más os ha gustado, que os gustaría que mejorase, de qué os gustaría que hablase en futuros vídeos. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os haya gustado